vamos a pasar a hablar ahora del voto latino y cómo pudo haber influido ese desacierto por parte de ese humorista que estuvo en el meeting de Trump en Nueva York, en el Madison Square Garden. Ese comentario, pues, bastante desagradable, desacertado hacia Puerto Rico. Javier, ¿cree que esto puede influir en los votantes puertorriqueños, que no son pocos, porque básicamente, pues, todos los puertorriqueños no son igual al resto de los latinos? Los puertorriqueños son estadounidenses, son ciudadanos que pueden votar. Según los datos, donde puede influenciar sobre todo es en Pensilvania, que creo que es donde hay Y más es el número de estado, uno de los votantes. estados más Mm. clave. Eso es. Creo que sí que puede afectar, creo que puede afectar y que es un error gravísimo, encima en el peor momento posible, que es en la última semana de campaña. Pero bueno, luego por otro lado, Joe Biden lo ha compensado hoy insultando a todos los Sí, votantes de Trump. Por lo tanto, en estos días que quedan de campaña, creo que todavía se pueden mover las cosas y que puede afectar a Trump, pero que también por otro lado creo que tiene tantos votantes latinos por el otro lado que puede compensar, porque según casi todas las encuestas, el voto latino gana a Donald Trump. Con lo cual, bueno, puede afectar en Pensilvania, que es uno de los 7 estados donde más hay cosas en juego, pero bueno, creo que no va a ser tan decisivo como podría parecer y queda, afortunadamente para Trump, le queda una semana y pueden pasar todavía algunas cosas. sí, Víctor Hugo, esto que acaba de decir Javier, de que prácticamente Biden ha equilibrado con esto que ha dicho en las últimas horas, ¿no? Está Biden prácticamente jugando más a favor de la campaña de Trump que de Kamala. Eh, Yo, bueno, hasta lo vimos poniéndose la gorra de Trump. Yo creo que desde el primer debate parece el director de campaña de Donald Trump, o sea, en el sentido de que ya se estaba utilizando una línea muy centrada en utilizar, bueno, a Kamala y a Obama, que ha asumido un liderazgo importante en la campaña, y Biden estaba como una figura un poco bajo perfil durante el desarrollo de estos días, pero evidentemente teniendo el contexto que hay alrededor de Joe Biden y toda su situación desde el punto de vista personal, no es para mí es un grave error tratar de colocarlo en juego ahorita en estas últimas semanas donde cualquier movimiento en falso, como lo decía Javier, por ejemplo, lo del acto en Nueva York o lo de las declaraciones en Biden pueden tener un elemento esencial o puede tener una influencia muy negativa en los votantes. Yo creo que ahorita la clave es la racionalidad y la experiencia que se tenga en el tema de la campaña. Entonces, aquí Donald Trump pudiera jugar un factor fundamental en tratar de concentrar el discurso, no ir tanto a los extremos y concentrar también en evidenciar cómo la administración actual de Joe Biden ha tenido poca mejoría en distintos aspectos, no solamente de política interna, sino de política exterior. Sí. Javier, ¿qué tan determinante cree que puede ser el voto latino? Que históricamente ha sido muy prodemócrata, pero hay un fenómeno interesante de que a lo largo de los años eso se ha venido reduciendo. Veía ayer en Univisión que presentaban justamente unos gráficos que decían cómo en cuando Obama ganó la segunda vez, llegó a tener más de 44%. Esto se ha venido reduciendo, 33, 22, y en este momento hablan de que Kamala Harris no llegaría ni a 20% del voto latino. ¿Cree que puede ser tan determinante en este momento? ¿Y por qué cree que se estaría volteando por primera vez y favorecer al candidato republicano, más aún cuando Donald Trump tiene esta posición, digamos, dura, firme con el tema de la migración? Bueno, porque yo creo que la mayoría de los que pueden votar en Estados Unidos, que son latinos, lo que votan es por su situación económica. Yo creo que ya a ellos no les influye las futuras políticas migratorias. Y lo que se define en esta elección, sobre todo, es un cambio en las políticas económicas, porque la gente lo que dice en las encuestas es que las cosas no van bien. Por tanto, yo creo que muchos de esos latinos han cambiado su voto porque consideran que económicamente les va a ir mejor con Trump. Y la sensación es de que ya a ellos no les afecta las políticas migratorias. Es más, incluso seguro que muchos de ellos están a favor de que se impongan barreras y se fortalezcan las fronteras para que no venga nadie más. Yo creo que también, por otro lado, leía una entrevista a un grupo de mexicanos en Estados Unidos que decían que estaban muy decepcionados con las propuestas de Kamala, porque no notaban precisamente que Kamala fuera a hacer una política de brazos abiertos hacia la inmigración, sino todo lo contrario. Incluso ella en algún momento ha mostrado una dureza
que no habría gran diferencia respecto a un candidato republicano a que gane ella. Por lo tanto, creo que hay un problema para el Partido Demócrata cuando ha perdido ese voto latino que históricamente era suyo. ¿Qué opina Víctor Hugo? Sobre todo esto que dice ahorita Javier, ¿no? De cómo, digamos, lo que es la expectativa en cuanto al tema de la migración, que parece que es todo lo contrario de lo que esperan, o lo que ocurrió incluso cuando ganó Biden, que hubo caravanas de migrantes en la frontera con camisetas que decían Biden, let us in, porque se imaginaban que Biden les iba a abrir la frontera para todo el mundo y se dieron cuenta que no era así, ¿no? Yo creo que ya se viene tomando con mucho más fuerza la percepción, sobre todo el voto latino, de la figura de Kamala Harris, como una especie de Hillary Clinton 2.0. Entonces, evidentemente es una figura que sienten que es parte del status quo, que es parte del... Y Trump sigue fortaleciendo su discurso, presentándose como el eterno outsider, ¿ok? O que no pertenece a esa clase política, sino se encaja dentro de la figura del empresario exitoso. Entonces, en ese sentido, el votante, no solamente el latino, el de distintos sectores, asocia la figura de Trump con la figura del empresariado, con la figura del escenario económico que le pudiera generar grandes beneficios. En ese sentido, también la figura de Kamala Harris está asociada con una figura de debilidad desde el punto de vista de decisiones en materia, sobre todo en materia de política exterior, las declaraciones sobre el tema Maduro, sobre el tema Sí. de distintas dictaduras, Justo ya ahorita vamos a pasar a eso. de distintas coyunturas que ha sido algo dudoso y bueno, ya sin entrar al terreno de la especulación. Si vemos la actuación de la administración Biden con respecto a coyunturas como la de Venezuela, Nicaragua y otras situaciones de política exterior, ha sido una actitud un poco gaseosa, un poco definida y que no se ha establecido con la dureza que tradicionalmente ha caracterizado la política exterior estadounidense en muchos aspectos de política exterior y entonces eso también le genera incertidumbre al latino que todavía tiene conexión con sus países de orígenes que actualmente están bajo sistemas totalitarios. Sí, para cerrar el tema del voto latino, antes de que pasemos a lo que ha pues adelantado ya Víctor Hugo, ¿no? Todo este tema de política exterior y el tema de Venezuela, ¿creen que realmente existe un voto latino como tal, homogéneo, como se maneja en Estados Unidos? Porque tal vez podríamos ver, pues he leído quienes coinciden o dicen que no podría tratarse de esta manera el voto latino, como por ejemplo, no es lo mismo, no son lo mismo los intereses de los mexicanos, centroamericanos, que son la mayoría en California, en Texas, o cubanos y venezolanos, que son la mayoría en Florida, o puertorriqueños y dominicanos en Nueva York, por ejemplo. Javier, Víctor, ¿qué opinan? Sí, lógicamente, tienes toda la razón. Yo creo que un voto latino eh, como un ente que solo existe como un país llamado latinos, creo que no Sí, tiene ya ningún sentido y que obviamente no es lo mismo la postura de los cubanos en Florida con la postura de los mexicanos que están en Nueva York. Lógicamente creo que hay diferencias y yo creo que también con el paso del tiempo cada vez más se va a dejar de hablar de voto latino, porque creo que cada vez más esos latinos van a ser votantes y punto. O sea, yo creo que no van a tener que ser diferenciados, porque ya van a ser segundas y terceras generaciones. Por lo tanto, igual que no se habla de voto holandés, porque hubo holandeses en su momento, yo creo que conforme pasen las elecciones simplemente se va a hablar de votantes y punto y sin hacer unas diferencias. En mi caso, creo que el voto, ver como una tabla rasa, como una generalidad el voto latino, es un gran error desde el punto de vista hasta sociológico, cuando uno va a fondo dentro de la sociedad norteamericana, porque ellos pasan ya también, o el sector latino pasa a integrarse dentro de toda la estructura social del ciudadano común estadounidense y pasa también a tener un rol de liderazgo en los espacios políticos, en los espacios de participación política. Entonces, no nos extrañe también que esta generación de latinos de distintas nacionalidades ya pasen a tener
un rol de responsabilidad política en los distintos estados. Y creo es que a eso se le está apuntando, porque es que ya yo como latino no me veo como tal, sino como me veo como ciudadano estadounidense y pienso a tener ya mi estructura de valores, mi estructura de principios, de acuerdo a lo que me plantea cada uno de los partidos, tanto republicanos como demócratas, y eso también puede variar de acuerdo a la elección. Entonces es normal que tú veas latinos que en su momento votaron por Obama, que en su momento votaron por Hillary Clinton, que ahora estén apoyando a Trump, porque se adaptan a sus intereses actuales. Creo que esto es un voto muy circunstancial, ¿ok? Esto es un voto muy de la realidad y muy del momento. ¿Ok? Entonces, esto va a poder cambiar y de acuerdo a las generaciones vemos que ya los latinos van a tener una mayor participación directa en el hecho político.